Grabación académica. Fundamentos científicos de la enseñanza de la gramática. Autor Francisco de Salvador Mata. Reproductora Aurora Isabel Lara Gutiérrez. Dos objetivos fundamentales nos proponemos en el desarrollo del tema. 1. Fundamentar científicamente la enseñanza de la gramática en la escuela. 2. A partir de las aportaciones de las ciencias del lenguaje, lingüística, psicolingüística, sociolingüística, derivar implicaciones didácticas para la enseñanza de la gramática. Dos razones esenciales avalan la importancia del tema. Primera, el aprendizaje de la gramática representa la culminación del aprendizaje lingüístico. En efecto, todas las habilidades lingüísticas están conectadas con el conocimiento intuitivo o reflexivo del sistema lingüístico. Segunda, el tema de la enseñanza gramatical resulta polémico y de gran actualidad. En varios países se vuelve hoy a la enseñanza de la gramática explícita, inclusive en la educación básica, y se realizan investigaciones para validar la experiencia. Por ejemplo, las investigaciones realizadas en la Universidad de Ginebra bajo la dirección de Broncat. En Francia, las investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Recherche, Documentación Pedagógica. En Italia, las dirigidas por Parisi en el Centro Nacional de Ricerca. Mientras tanto, en España se suprime la enseñanza gramatical en los programas de la educación básica, como se infiere del anteproyecto para la reformulación de las enseñanzas básicas. 1. Precisiones terminológicas. Nos pretendemos hacer un excursus teórico histórico sobre el término gramática. Solo precisar el sentido que le damos en ese discurso. Para ilustrar la variedad conceptual del término, nos serviremos de la sinopsis elaborada por Titón en 1976, quien recoge y amplía la elaborada por Johnson. La gramática está dividida en intuitiva, analítica y didáctica. Asimismo, la analítica en lógico-semántica, científico-positiva y psicológica. La científico-positiva se divide en taxonómica y operacional. La gramática intuitiva hace referencia al conocimiento no reflexivo que el sujeto posee acerca de la gramática de la propia lengua. La gramática analítica o científica, descripción de la lengua como sistema estructurado. Lógico-semántica, deriva de categorías lógicas del análisis filológico literario. Científico-positiva, deriva de un análisis formal mediante procedimientos taxonómicos o generativo-transformacionales. Psicológica, deriva del análisis psicológico de los mecanismos de codificación y decodificación de la lengua. Gramática didáctica, orientada a la enseñanza de conceptos y habilidades gramaticales, está medio camino entre la gramática intuitiva y la científica. En el ámbito científico, el término gramática no tiene sentido unívoco en cuanto a su comprensión ni respecto a su extensión. Tres acepciones podemos señalar según Quillis en 1979. Primera, gramática como estructura de la lengua, conjunto de procedimientos y formas utilizados por la lengua para expresar un significado. Segunda, gramática como descripción de la estructura de la lengua, gramática científica. Tercera, gramática como conjunto de reglas prescriptivas, gramática normativa. La gramática puede concebirse como ciencia que estudia el sistema de una lengua. Ahora bien, no hay acuerdo entre los lingüistas acerca de qué niveles del sistema deben incluirse en la gramática, ni tan siquiera está claro el concepto mismo de gramática, así como su ámbito de aplicación, pues mientras para uno los componentes semánticos y fonológicos de la lengua entran de lleno en la gramática, otros optan por su exclusión. Algunos ejemplos ilustrativos. El esbozo de la Real Academia en 1973 no incluye la semántica. Lázaro Carreter en 1974 incluye fonología, fonética, morfología, sintaxis y lexicología. Quillis en 1979 distingue tres niveles: fonológico, gramatical y semántico. Reduce por tanto la gramática a la morfosintaxis. Otros autores incluyen todos los niveles del sistema: fonológico, morfosintáctico y semántico, como Marcos Marín en 1980, Hernández Alonso en 1982. Las gramáticas, dice Labot, deben concebirse en sentido amplio, de modo que incluyan la fonología, la semántica y las reglas del discurso. En nuestra exposición seguiremos esta orientación omnicomprensiva de la gramática. 2. El problema didáctico de la enseñanza gramatical. El problema de la gramática ocupa hoy una posición de primer plano, tanto en el ámbito de la lingüística general como el de la lingüística aplicada y la glotodidáctica. El problema se diversifica en varios interrogantes, cuya correspondencia con los elementos del acto didáctico es fácil de establecer.
¿Se debe enseñar gramática? ¿Para qué? Problema teleológico. ¿Se puede enseñar? ¿Cómo se aprende? Problema psicológico. ¿Qué gramática enseñar? Problema de contenido. ¿Cómo, cuándo y cuánto enseñar? Problema de método. Una metodología de la enseñanza gramatical, cuyos interrogantes son cómo, cuándo y cuánto enseñar, dependen de otros interrogantes, qué y a quién enseñar, cuya respuesta compete fundamentalmente a las ciencias del lenguaje, lingüística y psicolingüística. Este será el contenido de nuestro discurso. En el diagrama adjunto se estructuran estas cuestiones y las fuentes donde se obtiene la respuesta. Abordaremos ahora el primer interrogante. ¿Se debe enseñar gramática? 2.1. Revisión crítica de la enseñanza gramatical. El problema podría formularse así: ¿enseñar lengua o gramática? ¿Enseñar lengua con o sin gramática? La enseñanza de la gramática, especialmente la tradicional, ha sido objeto de duras críticas. Primera, la enseñanza de la gramática aparece como un trabajo al margen de la enseñanza de la lengua. Segunda, las nuevas teorías gramaticales no han incidido positivamente en la enseñanza de la gramática, más bien han originado confusión en los docentes y en los alumnos. Tercera, el tiempo dedicado a la enseñanza gramatical es excesivo y no compensado por el éxito. En efecto, la enseñanza de la gramática no facilita la comprensión de la literatura, no mejora la capacidad de expresión escrita, no facilita el aprendizaje de una segunda lengua y no mejora las habilidades cognitivas. Tales críticas vienen avaladas por los resultados de la investigación psicopedagógica. Briggs, Hoy, Stars y Escher demostraron que la enseñanza gramatical no mejora las habilidades lógicas ni influye positivamente en la capacidad interpretativa o compositiva ni en el uso correcto de la lengua. Una investigación paradigmática en ese sentido fue la de Whitworth en 1959, partiendo de la psicología piagetiana y siguiendo una metodología rigurosamente experimental. El autor se propuso analizar la validez psicológica de algunas nociones gramaticales: sujeto, objeto, atributo, es decir, la adaptación de tales nociones a la capacidad analítica del niño, sujetos de 8 a 13 años de edad. Los resultados de la investigación permitieron al autor establecer las siguientes conclusiones. Primera, la gramática no se adapta a la capacidad psicológica del niño. La gramática se presenta como una serie de formas, susceptibles de significar por medio de diferentes funciones. Por el contrario, la capacidad cognitiva del niño se presenta como un conjunto de operaciones funcionales, susceptibles de construir formas diferentes. Es decir, la gramática procede de lo formal a lo funcional y el niño a la inversa. Segunda, la capacidad estrictamente gramatical corresponde al periodo de las operaciones formales. Por tanto, el análisis gramatical antes de esta edad, 11-12 años, bloquea el potencial analítico del niño. 2.2. Valoración de la enseñanza gramatical. El interrogante antes planteado, ¿se debe enseñar gramática?, obtiene cumplida respuesta en la consideración del valor formativo de la gramática. Primero, para el aprendizaje y uso correcto de la lengua. Segundo, para el desarrollo cognitivo. Respecto al primero, varios son los argumentos a favor. 1. El aprendizaje de la lengua escrita supone un ejercicio metalingüístico. Las investigaciones de Willows y Ryan descubren una relación causal entre habilidades metalingüísticas y habilidad lectora. Las investigaciones de Bradley y Bryan, Fox y Root y otras muchas han demostrado que la capacidad para segmentar fonos favorece el aprendizaje de la lectura por el método alfabético. La lectura eficaz supone una actitud para reconocer la estructura sintáctica de la frase, las reglas de concordancia y la segmentación de la frase en constituyentes. Anne Vogel, en un estudio comparativo entre niños normales y disléxicos, descubrió que el 50% de la varianza era explicado por el factor sintáctico. La reflexión metalingüística sobre palabras conocidas influye positivamente en el perfeccionamiento lector. 2. La enseñanza de la gramática, decía Laura Packenbury, suple la enseñanza de la composición escrita. En efecto, como dice Vygotsky, el paso del lenguaje interiorizado al socializado supone una semántica deliberada, esto es, una estructuración del lenguaje. 3. El uso y comprensión de registros lingüísticos variados, científico, literario, coloquial, supone una reflexión consciente, esto es, hacer gramática. 4. El estudio de la gramática favorece el aprendizaje de una segunda lengua. En definitiva,
La noción de conciencia metalingüística puede proporcionar un marco teórico para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua a lo largo de la escolaridad. Toomer y otros, 1984. Por lo que respecta al desarrollo cognitivo, si la lengua se relaciona con el pensamiento, el estudio de la gramática favorece el desarrollo mental. En efecto, el estudio de la gramática enseña a razonar sobre elementos ajenos a la experiencia sensorial. Riley y Oneto, 1965. De otra parte, capacita para distinguir lo fundamental de lo secundario u optativo. Toussaint, 1980. Punto 3. De la gramática científica a la gramática didáctica. Aceptada la necesidad de la enseñanza gramatical, el siguiente problema será establecer una gramática de referencia, gramática científica, y su aplicación a la enseñanza, gramática didáctica. 3.1. Teorías gramaticales. Didactas y profesores se encuentran perplejos ante la situación crítica planteada. De una parte, la gramática tradicional establecida durante siglos ha sido objeto de las más duras críticas. De otra parte, han proliferado nuevas gramáticas que pretenden ser la mejor explicación y descripción de la lengua. La crisis ha afectado no solo a la enseñanza, sino al concepto mismo de gramática. Hasta finales del siglo XIX, teoría, descripción y enseñanza de la lengua se identifican. El único modelo es la gramática de Post-Royal. La gramática escolar solo tenía que adaptar fórmulas, procedimientos e ilustraciones, puesto que el contenido permanecía invariable, dada la validez universal e indiscutible de la descripción lingüística. En el siglo XX se produce una revolución en la teoría gramatical, se critica el fundamento lógico de la gramática y se adopta una actitud científico-positivista. Se suceden los modelos teóricos, algunos tan sofisticados por su carácter abstracto que no resultan directamente aplicables a la enseñanza. Se produce así un hiato entre la investigación lingüística y la aplicación didáctica. La gramática, nacida con fines pedagógicos, se distancia profundamente de la enseñanza. La diversidad de enfoques se debe a dos factores. 1. La complejidad del objeto analizado, la lengua. 2. El concepto de ciencia que cada escuela posee. En este sentido, dos conceptos científicos diferentes parecen estar a la base de las distintas teorías gramaticales. Una de orientación positivista, que entiende la ciencia como observación y clasificación de los fenómenos. Su objetivo, por tanto, es realizar el inventario de los hechos. La otra, de carácter racionalista, entiende que la ciencia debe ir más allá de la primera descripción y encontrar una explicación global de los fenómenos. La primera orientación se identifica fácilmente con el estructuralismo, término genérico que engloba diferentes modelos teóricos. La otra se identifica con la lingüística generativa, cuyo modelo teórico es de carácter hipotético-deductivo. La primera aborda la lengua como un producto, la segunda como un proceso. El objeto de la primera es estático, el de la segunda dinámico. Ante la variedad de modelos teóricos, el didacta se plantea algunos interrogantes fundamentales. ¿Qué modelo ofrece la descripción más completa de la lengua? ¿Un modelo teórico se puede aplicar directamente a la enseñanza? En caso negativo, ¿en qué principios debe fundamentarse la transformación del modelo teórico en modelo aplicativo? Respecto a la primera cuestión, no parece que haya actualmente ninguna teoría que pueda dar cuenta de la totalidad del sistema lingüístico. Cada modelo teórico, junto a indudables ventajas, adolece de algún defecto. Varios autores han hecho la crítica de alguno o de todos los modelos existentes. Todo modelo heurístico es parcial y provisional, es una aproximación al objeto, la competencia lingüística. En cuanto al problema de la aplicación, las diferentes posiciones de los autores pueden reducirse a tres. Primera, postura negativa, radical y escéptica. No hay transposición posible de modelos científicos lingüísticos a la práctica didáctica. Simon, 1973. Segunda, postura optimista y plural. Cada modelo teórico genera un modelo didáctico. Egneter, 1982. Tercera, postura ecléctica. Dado que la gramática científica es una elaboración demasiado compleja para ser utilizada directamente en la enseñanza, algunos autores proponen tomar de cada teoría conceptos y métodos adecuados a cada nivel de enseñanza y a los objetivos didácticos, manteniendo una cierta coherencia entre los diversos préstamos. El profesor debe ser un tanto ecléctico y aplicar en casos concretos las ventajas que puede proporcionarle una u otra teoría lingüística. La teoría de los constituyentes inmediatos para ejercicios de expansión, ejercicios de sustitución que proporciona la tagmémica o los ejercicios de transformación de la gramática generativa. Los autores del opúsculo
terminología gramatical para su empleo en la EGB, proponen adaptar una terminología gramatical uniforme, sin comprometerse por ello con una teoría gramatical determinada. El problema planteado y la solución ecléctica propuesta daña igualmente a la terminología como instrumento teórico. Esta es la posición seguida por los autores de la obra didáctica Maestri du Francais. 3.2. Implicaciones didácticas. Bases lingüísticas para una gramática didáctica. Siguiendo varios autores, Fernando López, Camps, señalaremos las implicaciones didácticas que se derivan de las teorías lingüísticas. Con ello pretendemos formular las bases lingüísticas para una gramática didáctica. Se trata, en definitiva, de tomar de cada teoría lingüística lo que resulte aplicable a la enseñanza. A. De la gramática lógica se tomará 1. La referencia al significado, olvidado por el estructuralismo y recuperado por la gramática generativa de orientación semántica. 2. Las definiciones lógico-semánticas, útiles para una primera aproximación al hecho lingüístico, por ejemplo, el concepto de adjetivo como palabra que nos dice cómo son las cosas. B. Aunque el estructuralismo comprende varios modelos teóricos, no vamos a describirlos, solo importa ahora extraer las aplicaciones didácticas. Estas sin duda son abundantes, aunque fundamentalmente centradas en procedimientos metódicos de análisis. 1. El análisis de los constituyentes de la frase o del sintagma. 2. Partir de situaciones reales de comunicación para el análisis lingüístico. Los enunciados del corpus deben ser los producidos por el alumno, pero ello no exime de hacer una adaptación de tales enunciados a la capacidad del alumno y al objetivo didáctico. 3. Procedimientos operativos explícitos, basados en criterios subjetivos para la manipulación de enunciados, desplazamiento, conmutación, expansión, reducción. De ellos deriva una variedad de ejercicios cuyo objetivo último es que el sujeto conozca el funcionamiento de la lengua y sepa manejarla eficazmente. 4. Presentación de unidades lingüísticas en construcciones modelo. Este es el fundamento de los diversos ejercicios estructurales. C. La gramática generativo-transformacional representa la síntesis de las más valiosas aportaciones de la gramática tradicional y de las gramáticas estructuralistas. Lo más productivo del modelo, desde el punto de vista didáctico, es el sistema de reglas explícitas para la construcción de enunciados gramaticalmente correctos. Las reglas de una parte siguen un orden riguroso, lo que permite establecer una progresión didáctica. De otra parte, las reglas permiten construir sistemáticamente frases cada vez más complejas. Eddie Roulet, en 1972, en una investigación, descubrió que el grupo experimental que utilizaba el método generativo en la enseñanza de gramática mejoraba respecto al grupo de control en dos aspectos. 1. En la construcción de frases gramaticalmente correctas. 2. En la construcción de frases más complejas. Se observará, no obstante, que la aplicación de reglas en los enunciados reales es una estrategia didáctica no del todo coherente con la teoría que refiere tales reglas a la estructura profunda. Los conceptos de gramaticalidad y grado de la misma, elaborados por la teoría generativa, serán aplicables a la evaluación de conocimientos gramaticales y el análisis de errores. Por último, será importante integrar los distintos niveles de análisis como componentes de un único sistema. D. Los estudios de sociolingüística sobre la norma y sobre las variedades diatópicas, diastráticas y pragmáticas aportan también algunas estrategias didácticas para la enseñanza de la gramática. 1. Realizar el análisis de las formas gramaticales propias de los diferentes registros lingüísticos, lengua coloquial científica. 2. El alumno distinguirá entre error gramatical y uso funcional equivalente. La noción de lengua como sistema diferenciado debe permitir tomar en consideración las formas lingüísticas coexistentes en una comunidad lingüística sin excluir ninguna ni presentarlas en orden jerárquico. 4. De la gramática implícita a la gramática explícita. La psicolingüística como ciencia del lenguaje nos ofrece tres aportaciones fundamentales. Primero, desarrollo de la conciencia metalingüística. 2. Modelos de aprendizaje gramatical. 3. Determinación de la madurez o momento oportuno para iniciar la reflexión gramatical. Gramática explícita. 4.1. Desarrollo de la conciencia metalingüística. La conciencia metalingüística, es decir, la capacidad para comprender el lenguaje como objeto, para comentarlo, se inscribe en los procesos metacognitivos. Estos consisten en la reflexión y el control sobre los procesos del propio pensamiento como resultado de una conciencia creciente acerca de la naturaleza de las funciones cognitivas. El concepto de conciencia metalingüística se distingue de los conceptos de competencia lingüística
intuición lingüística y conocimiento tácito, por cuanto estos, a diferencia de aquel, no son conscientes. El desarrollo de la capacidad metalingüística ha sido objeto de numerosas investigaciones. Con todo, las investigaciones en este campo es relativamente reciente. 4 cuestiones fundamentales se han planteado los investigadores. Primera, ¿a qué edad emerge la conciencia metalingüística? 2. ¿Se detecta una tendencia evolutiva en esta habilidad? Tercera, ¿de qué otras habilidades o adquisiciones depende o cuál está relacionada? Cuarta, ¿esta habilidad puede ser incrementada mediante el entrenamiento? No hay acuerdo entre los investigadores acerca de cuándo y cómo emerge la conciencia metalingüística, ni tampoco en qué conducta se manifiesta, y ello referido a cada nivel del sistema lingüístico. De acuerdo con los resultados de la investigación, la capacidad metalingüística tiene manifestaciones diversas, por lo que resulta difícil establecer un momento único de emergencia. El control consciente de la lengua tiene un desarrollo propio y es posterior a la adquisición de las habilidades de expresión espontánea y comprensión. Un niño puede saber una determinada regla lingüística mucho antes de que conscientemente pueda enunciar la regla o usarla para determinar la gramaticalidad de las oraciones. Por lo que respecta a la evolución de las estrategias seguidas por el niño para ser consciente de la gramática, solo pueden establecerse tendencias o principios generales. Stanovich y otros ofrecen una amplia revisión de las investigaciones sobre la conciencia metalingüística en el plano fonológico. La estrategia metodológica de los investigadores coincide con el aspecto investigado, la segmentación fonémica. Algunas conclusiones fundamentales de la investigación en este campo. Primera, algunos sujetos muestran esta capacidad a la temprana edad de 4 años. Segunda, conciencia fonológica y desarrollo cognitivo aparecen relacionados. Tercera, la enseñanza de la lectura influye positivamente en la capacidad para segmentar fonos. Cuarta, la habilidad para la segmentación fonética se puede incrementar mediante programas de entrenamiento. Las estrategias semántico-pragmáticas son las primeras en aparecer y se mantienen hasta un estado avanzado, 11 años. El análisis de la lengua que hace el niño se apoya primero en las relaciones de la realidad representadas y no en el de los significantes, en cuanto a signos más o menos independientes de lo representado. Algunos datos parecen confirmar esta teoría. 1. El niño toma conciencia de los sustantivos antes que de los verbos o adjetivos, porque aquellos tienen una referencia objetual más clara. Los niños de preescolar y de primer curso reconocen más fácilmente las palabras llenas, sustantivo, adjetivo y verbo que las palabras funcionales, conjunción, preposición y determinantes. 2. Antes de los 7 años, el niño juzga la gramaticalidad de una frase en función del contenido, del significado, más que en función de la forma sintáctica. Por ejemplo, el niño juzgará incorrecta la frase «mi coche tiene 2 ruedas», aunque gramaticalmente es correcta. 3. Al niño le resulta más fácil reconocer y corregir una anomalía semántica que una sintáctica. 4. El concepto de palabra aparece estrechamente asociada a la realidad representada hasta los 11 años. 5. Los juicios sobre la gramaticalidad de la frase se basan en el significado más que en la relación entre las proposiciones que estructuran una oración compuesta o compleja. 6. Los niños hasta los 8 años adoptan estrategias basadas en la contextualización extralingüística para distinguir entre agente y paciente. 7. La clasificación de los elementos gramaticales relacionados hasta los 8 años se han atendido a criterios perceptivos. La clasificación de los elementos significativos se hace en función de criterios sintagmáticos no paradigmáticos. Las estrategias morfosintácticas son más tardías. Estas consisten en comprobar concordancias, la acentuación o entonación en índices morfemáticos. Tales estrategias emergen entre los 6 y los 11 años, dependiendo de la complejidad de las estructuras lingüísticas. Las tareas propuestas a los sujetos para detectar su capacidad metalingüística en este campo son muy variadas. La estrategia más frecuentemente utilizada por los investigadores es la de recabar de los sujetos investigados juicios sobre la gramaticalidad de los enunciados o estructuras de la frase. Pioneros en este campo fueron Gleiman y Shipley en 1972 y los de Villiers en 1974. Estos autores analizaron las razones por las que los niños, incluso muy pequeños, 2 a 6 años de edad, no consideraban correctas oraciones con errores semánticos o morfosintácticos. Otros autores han continuado la investigación con niños de 6 a 8 años. Otras estrategias adoptadas en la investigación. 1.
Interpretación de estructuras de significado ambiguo. 2. Estructuras sintácticas complejas. La pasiva, proposiciones causales condicionales. 3. El concepto de palabra como unidad lingüística, elaborada por los sujetos a través de la segmentación de frases, de juicios sobre la calidad de las palabras o de la producción de diversos tipos de palabras. 4. Juicios sobre sinonimia de las frases. 5. Segmentación y clasificación de unidades lingüísticas en un texto escrito. Presentamos en síntesis los resultados de la investigación sobre las estrategias morfosintácticas. 1. A partir de los 11 años, la palabra es interpretada como constituyente, adquiere autonomía respecto a lo representado. B. Aparece integrada en un sistema de relaciones entre significantes, es decir, como elemento constituyente de unidades más amplias y construida a su vez por elementos más pequeños. 2. El nivel formal o metalingüístico no se alcanza hasta después de los 8 años. El niño entonces se apoya en claves intralingüísticas para comprender la estructura. 3. A partir de esta edad se atiende a posibles relaciones sintácticas entre elementos para la clasificación paradigmática, aunque solo pocos niños. 4. A esta edad también es posible deshacer la ambigüedad estructural de la frase. 4.2. Un modelo psicolingüístico del aprendizaje de la gramática. Se trata de una hipótesis explicativa, algunos de cuyos pasos han sido comprobados experimentalmente, pero se necesita más comprobación empírica. El proceso de aprendizaje se estructura en 3 fases. Primera fase, asociación de unidades lingüísticas elementales, sonidos, palabras, segmentos de frase en secuencia cada vez más amplias. En esta fase, el sujeto es predominantemente receptivo, aunque virtualmente activo. Mediante el mecanismo de la imitación, asimila los datos lingüísticos, tal como los hay en el medio social. Segunda fase, inducción e integración. A partir de los hechos lingüísticos practicados, se extraen y generalizan las características constantes, es decir, se descubren las analogías estructurales inherentes a múltiples casos de expresión verbal. Como dice McNeill, el niño formula hipótesis sobre el corpus que recibe, las que se confirman pasan a la gramática del niño. En este momento nace la gramática mental, que regirá la interpretación y producción de mensajes. Las reglas de generación y transformación se adquieren en este nivel. Tercera fase, deducción y aplicación. Los esquemas gramaticales se aplican al desciframiento o a la producción de un mensaje ante el estímulo de una situación particular. El proceso cognitivo subyacente a la actividad metalingüística implica 2 operaciones psicológicas. Primero, el sujeto debe hacerse consciente de sí como hablante y como oyente, distanciándose de su propia actividad verbal, es decir, debe superar el egocentrismo y adoptar la perspectiva del otro. Segundo, el sujeto debe disociar los elementos lingüísticos objeto de estudio de la realidad representada. La actividad metalingüística se incluye en la categoría de actividades que Piaget ha denominado reflexivas. Tales actividades están estrechamente ligadas a la conciencia, que es posterior a la inteligencia práctica. Por último, hemos de señalar que el desarrollo cognitivo es condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo de las habilidades metalingüísticas. Estas, en efecto, dependen también de la complejidad de la lengua. Por ejemplo, el mismo concepto no se expresa de la misma forma en todas las lenguas. 4.3. Implicaciones didácticas. Bases psicológicas para una gramática didáctica. Del análisis psicolingüístico se derivan 2 implicaciones didácticas fundamentales que determinan el cuándo y el cómo enseñar gramática. Del análisis psicolingüístico se derivan 2 implicaciones didácticas fundamentales que determinan el cuándo y el cómo enseñar gramática. 1. Adaptar la enseñanza al estadio evolutivo. 2. Adaptar la enseñanza al proceso de aprendizaje. El orden psicológico impone un orden didáctico y una progresión metódica. 1. Adquisición y uso de la lengua. 2. Reflexión sobre la lengua, es decir, gramática. El conocimiento del estadio evolutivo es imprescindible para la programación de la enseñanza. Este es el fundamento de los niveles y ciclos instructivos. En la fase preoperatoria, la actividad gramatical estará implícita en el uso del lenguaje. Es lo que algunos autores han llamado pregramática. Se utilizarán técnicas implícitas o indirectas, presentar ejemplos en los que se aprecie el funcionamiento de la lengua. La actividad gramatical será incidental. En la fase de las operaciones concretas, se realizarán ejercicios de manipulación de enunciados reales, sustitución, transformación, expansión y reducción. El procedimiento fundamental será la inducción. No se trata de dar el sistema lingüístico hecho o las nociones elaboradas, sino de guiar al alumno para que él mismo lo descubra y elabore el concepto.
Este es el fundamento de los denominados talleres. Los ejercicios gramaticales deberán asociarse a elementos intuitivos, de aquí la importancia de las ilustraciones, símbolos y diagramas. Ejemplo elocuente, en este sentido, es un texto didáctico el que utiliza diferentes colores para cada constituyente de frase o sintagma. Solo en la fase de las operaciones lógico-formales se puede iniciar una actividad de carácter abstracto. En esta etapa se podrán adoptar procedimientos semideductivos. Respetar el orden psicológico no significa ir a remolque de él. Como dice Vygotsky, la educación debe orientarse a la maduración más que a lo madurado. La instrucción de aquellas operaciones que requieren conciencia y control deliberado fomenta el desarrollo de las funciones psicológicas superiores mientras éstas maduran, y la gramática es una de estas operaciones. De otra parte, la instrucción escolar debe incluir el desarrollo metalingüístico, al menos referido al lenguaje oral. La emergencia tardía de las reglas sintácticas está relacionada con las habilidades metalingüísticas que se desarrollan en la segunda infancia. De aquí derivan algunas sugerencias didácticas. A. Los maestros deben subrayar la importancia de las relaciones entre las proposiciones subordinadas y la principal. B. Atender a la complejidad de las construcciones gramaticales, por ejemplo, la expresión formal a través de verbos o partículas invariables de la causalidad, condición, consecuencia y finalidad, etc. C. Tener en cuenta que la habilidad para seguir el hilo argumental de un discurso depende en parte de la habilidad para seguir las variaciones de la construcción gramatical y aplicar el razonamiento silogístico. El diseño curricular debe incluir actividades para desarrollar la conciencia metalingüística del alumno. Así lo hacen algunos programas escolares, incluso para algunos de preescolar. Tales actividades son análogas a las estrategias metodológicas empleadas en la investigación experimental. 1. Para tomar conciencia de la palabra como unidad lingüística, dividir palabras en sus componentes. 2. Formar palabras. Separar palabras en sílabas con acompañamiento de xilofón, golpes por cada sílabo. Distinguir forma y significado en una frase. Analizar el significado de una frase en función del orden de las palabras. Detectar incongruencias semánticas a partir de la forma verbal. Juzgar la gramaticalidad de la frase. Realizar sinonimias en la expresión a nivel sintáctico. Conciencia pragmática, cómo decir lo mismo en distintas formas. Comentar, jugar con las palabras. Muchas actividades de prelectura inciden en el desarrollo de la conciencia o habilidad metalingüística. Francisco de Salvador Mata, Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada.